Saludos y bienvenidos a la tercera y última etapa de esta Challenge Master Aragón. Vamos a salir de Cariñena, vamos a recorrer toda la comarca vinícola y acabaremos aquí en Cariñena de nuevo después de 91 kilómetros. ¿Se lo contamos? Comenzamos la tercera etapa, Cariñena-Cariñena, inédita en la configuración de esta carrera. Nos va a ofrecer un alto nivel deportivo, donde el puerto de Aguarón, con sus 1050 metros de altitud, va a ser determinante para el desenlace final de esta challenge. Y como todos los días, el director de la prueba, René Galindo, dando la salida lanzada. Comenzaba la tercera y última etapa. Transitábamos en estos primeros kilómetros por donde se disputó el primer día la crono, y ahí vemos cómo el equipo Goerna trabaja en fila el pelotón, haciéndole coger una alta velocidad, porque se disputaba muy prontito de la salida, en el kilómetro 11, la primera meta volante. Los hombres importantes de la clasificación de los equipos, el AC Marriott, van subiendo a la cabeza del pelotón porque temían algún movimiento. Recordemos que la clasificación estaba muy apretada y ahí tienen la velocidad casi a 60 kilómetros por hora. Poquito por encima de los 60 llegaron a circular en algún momento. En la localidad de Longares, decíamos, esa meta volante, vemos cómo Iker Zabaleta lanza a su compañero Daniel Arnal, el líder de las metas volantes, que se impone en la misma. Continuábamos por esa buena carretera nacional hasta la localidad de Muel, donde haríamos un giro por sus calles de 180 grados para regresar de nuevo a Longares para disputar la segunda meta volante del día. En este trazado urbano de Muel se va a hacer la fuga buena del día. Ocho corredores, ahí los tienen, que van a tomar una ligera ventaja sobre el pelotón. La fuga está compuesta por Enrique Serrano del Lizarrán, David Fajardo del G-Sport, Ángel Manrique del AC Marriott, Cristóbal Pina del Grupesa, Oriol García del Moon Bikes, Juan Gallego del Sierra Integral, David Pla del Mega Elagas e Iker Zabaleta del Goerna. Por detrás, el pelotón agrupado y rodando también a buen ritmo sin dejar que la escapada cogiera mucho tiempo. De nuevo, paso por Longares, segunda meta volante del día, en el kilómetro 32, y se la va a llevar Iker Zabaleta del Goerna, con los puntos que había cosechado su compañero en el primer paso. Se lleva el maillot de las metas volantes de esta challenge. Aumentaba un poquito la diferencia y el equipo del líder, el Clinic Comfort, tenía que ponerse a tirar para evitar sorpresas. Por delante la fuga, todos los integrantes de la misma de acuerdo en que tenían que trabajar, y ahí los tienen en estas bellas imágenes como van pasando al relevo. Mientras tanto, en el pelotón, calma, deprisa pero sin pausa, y ahí tienen la escapada pasando por el cuartel general de esta vuelta, el Hotel del Vino en Cariñena. Y sin solución de continuidad nos vamos a presentar en el primer alto de montaña. Ahí lo tienen en la localidad de Paniza, referencia visual de la distancia entre unos y otros. Y comenzaba el puerto, un puerto con un buen asfalto, 3 carriles, cuyas rampas más duras están al final. Y ahí lo tienen, como Iker Zabaleta impone un alto ritmo que va a desmembrar el grupo. Vemos cómo va dejando un reguero de corredores por el camino. Se subía muy deprisa. Aguantaban 4 corredores en cabeza y se va a imponer a ellos el corredor del Goerna, Iker Zabaleta. El puerto de Paniza estaba situado en el kilómetro 53. Recordemos, puerto de segunda categoría. El pelotón, corona agrupado, con el líder en las primeras filas.
Y después del puerto, en este vertiginoso descenso que estamos viendo, con buena carretera, buen asfalto, los componentes de la fuga se vuelven a agrupar y a formar ese mini pelotón que encabezaba la prueba. Y ahí los tienen, con esas imágenes de ese tren al fondo, como se han reagrupado y marchan hacia la localidad de Mainar, donde vamos a abandonar esta buena carretera y pasamos a una carretera más estrecha. Ahí ven, ostensiblemente, la diferencia se ha reducido entre el pelotón y la escapada. Llegada a Codos, donde finaliza la aventura de estos hombres y comienza el premio de montaña, el puerto de Aguarón, de segunda categoría. En este puerto van a atacar. Acabamos de ver en ese plano completo, vemos el pelotón súper estirado y atacan Juan Carlos Fernández del AC Marriott y Teo Casabal del Ciclos Gamen. Son 7 kilómetros de ascenso por una carretera botosa, como diría Perico. Y ahí lo tienen, como Teo imprime un ritmo fuertísimo que hace pasar apuros a Juan Carlos Fernández hasta que por fin el bueno de Teo se va para adelante y Fernández tiene que entregar la cuchara. Por detrás le alcanzan Torrella y Bernat. Se une a ellos y empiezan la persecución. A ese mismo grupo que va reduciendo diferencias sobre Teo Casabal se une José Moreno del GS Sport. Ahí tenemos como Moreno encabeza ahora este grupito. Bernat que le da un relevo y por detrás el pelotón con el líder situado en las primeras posiciones. Recordemos que era muy poquita la diferencia. De los hombres mejor clasificados en la cabeza estaba Moreno a 25 segundos. Ahí tienen como Torrella, trabaja para Moreno. Bernat que le cuesta un poquito aguantar la rueda. Teo Casabal ahí tapadito y se había unido también el corredor del Espiuc, Asier Bajo. Cuando vemos como Moreno, cuando falta 1 kilómetro para el alto, un arreón importante al que intenta seguir Teo Casabal. Y Moreno, con el maillot del líder de la montaña, del G-Sport, vemos cómo se va hacia arriba. Por detrás se forma un dueto con Bernat y Casabal, pero no van a ser capaces en el ascenso de darle caza. Casabal va cediendo terreno y ahí tienen como Moreno se presenta en el alto de montaña y pasa en primera posición. En el descenso, Bernat, que había coronado segundo, se une a Moreno y por detrás un dueto de Asier Bajo del Espiuc y Teo Casabal del Ciclos Gamen empiezan una persecución de cara a meta. Por detrás, el líder en solitario, ya no le quedaban compañeros. Intenta reducir las diferencias metido en ese grupito. Se presentan en línea de meta y alza los brazos como vencedor Óscar Bernat del Clinic Comfort. Bueno, pues al principio queríamos controlar un poco para llegar al puerto más o menos a Paniza, que estuviera controlada la cosa, pero se ha hecho una escapada muy grande y llevábamos poca gente y hemos decidido que fueran otros equipos. Hemos llegado a Paniza y se ha apretado, pasa que no se rompía mucho y nos hemos esperado a llegar al puerto para apretar duro y allí ya nos hemos ido Moreno, Torrella y yo. Y nada, al final ha coronado Moreno primero, bajando lo he podido coger y ya nos hemos puesto a relevos hasta aquí y nada, contento. Por detrás entraba Teo Casabal seguido de Asier Bajo. Y un poco después se presentaba en la meta este mini pelotón en el que entraba Elio Moltó, el líder, que perdía ese liderato en favor de José Moreno. Fue una vuelta muy bonita, muy dura, hoy una etapa muy dura, con un final muy bonito, el puerto, carretera estrecha y desde el puerto hasta meta se hacía duro, había repechos, pegaba aire de cara. Hoy fue una vuelta total muy bonita. Vamos a recordar que durante la primera etapa de esta vuelta se celebraron los campeonatos aragoneses de contrarreloj y en Máster Fémina se alzó con la victoria Virginia Ariza del Utebo
En sub-23, Rodolfo Esteban, del Club Ciclista Zaragozano, y en élite, Miguel Bergúa, del Club Ciclista Peñaguara. Y ahí tienen a Óscar Bernat, del Clinic Comfort, recibiendo el trofeo como vencedor de etapa. Y el aplauso venga fuerte para Dani Arnal. Aplausos para el protagonista José Manuel Moreno, como líder de la regularidad, ese maillot que le enfundó en Arteaga en representación de la firma Marc Leblanc, José Manuel Moreno. Y repite en el podium, esta vez como mejor aragonés, Daniel Arnal, del Goberna. La verdad que muy dura como siempre, mucho nivel. Pues bueno, como este año quizás no estamos tan bien como otros años para disputar las etapas, pues hemos intentado llevarnos alguna clasificación secundaria y mira, al final las metas volantes y la de primer aragonés, que siempre es un orgullo. Todos los colores. Corredor de Gandía, ahí está Comunidad Valenciana del G-Sport. Se lleva también la combinada, el corredor más combativo de la jornada. Aplausos, David Fajardo. Señora Marco Antonio Campos, felicidades, venga los aplausos. G-Sport, vencedor por equipos. López Dorigarro, el francés, Fernando Arran, felicidades. Los tres primeros clasificados. Ahí está, Portillo, García y Vicioso, felicidades al vencedor y protagonista hoy, José Manuel Moreno, líder en su categoría, en la categoría Máster 30. El aplauso para Elio Molto, para Alberto Bejarano y para Francisco Ramírez. Y ahí tenemos el podium final de la vuelta, con los tres primeros clasificados. Tercero, Elio Moltó; segundo, Óscar Bernat; y primero y vencedor, José Moreno, que recibe el trofeo de manos del director de la vuelta, René Galindo. Bueno, pues la valoración que hacemos así a bote pronto es positiva, ¿no? Al final hemos tenido problemas de calado, más que alguna caída, alguna pequeña incidencia, que bueno, que eso está dentro de lo que es las carreras. Pero bueno, la satisfacción de haber podido sacar adelante una edición más y al nivel que hemos podido llegar, siempre se puede mejorar, pero bueno, muy satisfecho. Y deseo con todo el grupo de Aser Sport que estaremos otra vez en la cuarta edición y los pequeños fallos que podemos tener, intentar mejorar y presentar otra edición de alto nivel. Y por tercer año consecutivo, la Challenge Aragón Master ha hecho de las carreteras aragonesas el centro neurálgico de esta categoría competitiva. Con un espíritu organizador responsable y de calidad, el Club Deportivo Aser nos ha ofrecido una prueba que en 3 años se ha situado entre la élite del universo Master español. Recuerden, respeten al ciclista en la carretera y no olviden disfrutar del ciclismo con nosotros en Pedaleo.